Hola, soy Fernando Brandán, ex futbolista profesional. Desde esta ciudad tan linda de Carlos Paz quería compartirles cómo conocí a Cristo, cómo conocí a un Dios vivo, a un Dios que le dio sentido a mi vida, que me dio identidad cuando no la tenía. En el año 2006 me habían llamado para ir a jugar a Real Potosí de Bolivia, una ciudad que me habían dicho que no era para nada linda y no quería ir, me fui a otro lado, me fui a Paraguay, jugué 5 partidos, me peleé con mi autoridad en ese tiempo y me tuve que ir, me seguían llamando de Real Potosí y no me quedaba otra que ir a esa ciudad, así que con mi novia, que hoy es mi señora y que tenemos 3 hijos hermosos, decidimos irnos para esa ciudad. Nos fuimos a Potosí para jugar en el Real Potosí. En ese tiempo había un chico llamado Óscar Espínola que había llegado también para esa fecha casi junto conmigo al equipo y me hablaba en todo tiempo de un Dios que él conocía, de un Dios poderoso que le había dado la posibilidad de restaurar su vida y que lo había sacado de situaciones que yo no las vivía, que nunca me habían pasado. Entonces como que no me interesaba, yo le decía que yo creía en Dios a mi manera, hasta que un día Dios, escuchando un audio, me empezó a hablar, puso en mí un sentir en mi espíritu de hacer una oración. Hice una oración en mi casa, me acuerdo en ese tiempo, me levanté a las 8 de la mañana, me puse de pie, levanté los brazos y hice una oración. Y yo creo que si mi señora en ese tiempo me hubiera visto, me hubiera dicho que estaba loco. Pero hice una oración que cambió mi vida, hice una oración que le pedí a Dios de corregir mi vida según lo que Él pensaba que estaba bien y no según lo que yo creía que estaba bien. Desde ese momento Dios empezó a hablarme, Dios empezó a comunicarse conmigo, puso un principio de que me casara, de que empezara a corregir desde adentro. Y cuando Dios me habló y sentí que era la voz de Dios que me hablaba y que tenía que casarme, tomé la decisión, la paré a mi señor en una feria muy poco romántico en Potosí, y le propuse casamiento. Gracias a Dios aceptó, nos casamos y Dios empezó a manifestarse de manera sobrenatural en nuestras vidas, un matrimonio que estaba más cerca de separarse que de casarse, un matrimonio una relación que iba más a la ruina, como la gran mayoría en este tiempo. Yo tengo mi hermana separada, cuñados separados, amigos separados, y nosotros que no calificábamos, tampoco íbamos rumbo a eso con mi señora Romina, pero alguien nos rescató, una persona maravillosa llamada Jesucristo, y empezó a darnos un sentido, nos empezó a dar una pertenencia. Teníamos algo que siempre nos mantenía unidos ante toda adversidad, ante todo problema que fuimos pasando por diferentes países donde Dios nos fue llevando, diferentes ciudades, diferentes equipos, diferentes situaciones, y en ese tiempo empezamos a conocer un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios que nos escucha, un Dios que está pendiente de nuestros sueños, de los más pequeños detalles a los más grandes, un Dios que siempre que nosotros le hablamos y necesitamos algo, le pedimos y Él siempre estuvo, siempre nos ayudó. En este tiempo, como le dije hace un rato, tenemos 3 hijos maravillosos, uno que nació en Chile, que tiene 10 años, y mellizos de varones de 4 años, que casi nacen en Grecia. Y mi etapa como futbolista terminó el año pasado, pero comenzó una nueva historia. Siempre tuve miedo a la etapa final, quise que sea lo grande, quise que siempre
le pedí a Dios terminar de la mejor manera, y hay veces suceden cosas en nuestras vidas que no son como nosotros queremos, o no son como nosotros soñamos o anhelamos, pero sí son como Dios sabe que nosotros necesitamos. Entonces terminé mi carrera de la peor manera, sin agradecimiento, sin aplausos, sin nada, pero empezó una nueva etapa en mi vida, una etapa en la cual Dios le puso un propósito. Dios nos insertó a mi esposa, a mis hijos, en un propósito eterno, en un lugar maravilloso. Ese lugar es una persona llamada Jesucristo, en el cual, donde las cosas fluyen por la misma vida que nosotros portamos en nuestro espíritu, cuando recibimos a ese Cristo que se imparte dentro nuestro. Y en este tiempo estamos más felices que nunca con mi esposa, porque encontramos algo que nos llenó y que nos llena mucho más que el fútbol, que es Cristo, dándonos ese sentido de existir, de poder ser útil para lo cual Dios nos creó y nos formó. No hay nada más importante que eso. Entonces, en esta etapa nueva que comienza en nuestras vidas, cuando todo parecía que uno terminaba una carrera, o terminaba de una manera, no sé si decirlo como fracaso, o no de la manera que uno quería, y empezó una nueva historia en nuestras vidas. Empezó una historia maravillosa, una historia en Cristo, una historia en cumplir los sueños conforme al propósito eterno de Dios. Así que los animo a que puedan conocer a ese Dios que yo conocí, a esa persona maravillosa de Jesucristo, que no está colgado en un madero, sino que es una persona viva, que existe, que cuando nosotros hacemos esa oración de fe y Cristo entra en nuestro interior, todo empieza a cambiar, y siempre todo es para bien. Así que los bendigo desde esta ciudad maravillosa de Carlos Paz, Córdoba, Argentina. Que este testimonio y que esta historia cortita de vida haya sido de gran bendición para ustedes. ¿Sí? Los quiero mucho. Saludos. Chau, chau.